porque la palabra liberal no estaba bien vista. Alzogaray forma la UCD y yo empecé a participar ya con 16, 17 años en la UCD de la provincia de Buenos Aires. Internet es un fenómeno hasta ahora librado al azar. No se puede hablar de grandes cadenas comunicacionales ni de un negocio mediático adentro de Internet, sino que está totalmente atomizado. Lo que fue surgiendo con mucha fuerza de esa atomización fueron las ideas liberales, ¿no? Que han triunfado en las redes, creo yo, a diferencia de las ideas de izquierda, que son realmente muy, yo diría, impopulares, ¿no? Bueno, Alzogaray era un firme defensor de la economía social de mercado, ¿no? Porque a mis 17 años, los que éramos liberales teníamos básicamente como bandera, como leitmotiv, decir, bueno, hay que privatizar. Hasta ahí llegaba el liberalismo, ¿no? No había mucho más, no había mucho más elaboración teórica, ¿me entendés? Y ahora da gusto escuchar a jóvenes que están tan instruidos en la idea del liberalismo, ¿no? Eso me parece que va a ser un cambio cultural. Guillermo Federico Rucci, 58 años, licenciado en Administración, contador público de la UBA. Primero agradecerte que hayas tenido la deferencia de aceptar la reunión. Me gusta que las personas cuenten cómo se inician el liberalismo, si tuvieron una influencia familiar, o cómo es tu historia con el liberalismo, Guillermo. Muy interesante. Bueno, sí, evidentemente hay una historia familiar, ¿no? Especialmente a través de mi padre. Mi papá era marino y probablemente como muchos otros miembros de esa Fuerza Armada, tenía una opinión, pero aparte mi padre, además de ser marino, estudió ciencias políticas, cosa llamativa, digamos, pero digamos, era una persona con un nivel de instrucción en la materia, en las ideologías, que realmente era superior a muchas personas que se dedicaban a su profesión, y de alguna manera nos transmitió, tanto a mí como a mi hermano, ¿no? Desde muy chicos esas ideas. Y yo siempre mostré una vocación por las ideas. Fui a mi primer mitin político a los 16 años. Y corría el año 82, había recién terminado la guerra de Malvinas y se había levantado la veda política. Entonces las fuerzas, lo que en ese momento se llamaban fuerzas de centro, porque la palabra liberal no estaba bien vista. Entonces se llamaban partidos de centro a los partidos con tendencia liberal. Entre ellos aparece en ese momento o reaparece, bueno, el ingeniero Alzogaray, reaparece algunos partidos conservadores y todavía vivía Emilio Ardoy y por supuesto estaba Manrique con su partido federal que era el que más éxito electoral había tenido. Entonces Manrique no quiso participar, se formaron entre todos, quisieron armar lo que se llama una alianza y se llamó Encuentro Republicano. Y entonces hicieron un acto en el Teatro Coliseo y ahí fue mi primera vez que participé en un evento político. Yo con 16 años me puse un traje y una corbata, ¿viste? Y a partir de ese momento lo escuché a Emilio Ardoy, por ejemplo, y Alzogaray fue el más aplaudido por lejos, por lejos. Inmediatamente después de ese acto, Alzogaray forma la UCD y yo empecé a participar ya con 16, 17 años en la UCD de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, después continué en la facultad, mi participación en UPAU, ¿sí? Fue la primera organización universitaria de estudiantes liberal. Pero fíjate, ¿no? Unión para la Apertura Universitaria, la palabra liberal nunca estaba presente en esas organizaciones. Unión del Centro Democrático se llamaba la UCD. Nunca el liberalismo, la palabra liberal estaba, digamos, fuera de la política, ¿no? Estaba reservado a otros ambientes, ¿no? Pero no llegaba la palabra liberalismo a la política, ¿no? Era una palabra tabú. Era una palabra tabú, de alguna manera, pero no solamente en Argentina, yo creo que en el resto del mundo también. Obviamente nos identificábamos con esas ideas, ¿sí? Sin duda, pero incluso nosotros mismos no hablábamos mucho de la palabra liberalismo, ¿no? Casi diríamos que era una palabra anticuada, en desuso. Se hablaba de corrientes distintas, se hablaba de corrientes del social liberalismo, ¿no? Bueno, Alzogaray era un firme defensor de la economía social de mercado, ¿no? Que era un liberalismo un poco ya más ayornado, surgido
en el siglo XX. Entonces, se lo veía un poco, se lo veían como ideas viejas en ese momento, ¿no? Qué curioso, ¿no? Porque es tan distinto a lo que es ahora, ¿no? ¿Y a qué lo atribuís? Yo creo que en toda la década del 80 es una década de transición donde el comunismo implosiona y, y la verdad es que, por un lado, venían esta situación de las ideas con ciertos prejuicios en contra del liberalismo, pero en medio de eso sucede lo imprevisto, que fue la implosión del comunismo, ¿no? Y esa apertura que mostró al mundo lo que muchos sabíamos, pero que realmente mostró su peor cara, especialmente los crímenes contra la vida que sucedían en los países comunistas. Entonces, bueno, la discusión ideológica cesó de alguna manera en la década del 90, porque no quedaban dudas de que eso no era lo que alguien quisiera para un país. Y la izquierda estuvo aletargada durante muchos años, hasta el 2008, las crisis, digamos, de los holdouts, ¿no? Y yo creo que ahí renace un poco la izquierda, y lo que vivimos ahora es una reacción contra ese momento, ¿no? Es decir, ya a partir del 2013, 2014, 2015 empieza a tomar fuerza esta onda liberal en todo el mundo, no solamente en la Argentina, y yo creo que es una reacción tardía a ese nuevo despertar de la izquierda, ¿no? Y es increíble porque esa reacción esta vez surge desde lo ideológico, y la política se deja atravesar por conceptos ideológicos que antes no pasaba, ¿no? Cuando uno ve los jóvenes liberales de ahora, realmente ellos se dicen liberales, vienen con los libros bajo el brazo, dicen, ¿no? Porque Hayek, porque Bob Mises, ¿no? Y algo que realmente parecería imposible apenas 30 años atrás. Eh, y creo que es una reacción que en buena medida está orientada a partir de las redes sociales, ¿no? Y el fenómeno que significa, el fenómeno comunicacional que significa Internet. Eh, Me parece que Internet es un fenómeno hasta ahora librado al azar, ¿sí? No se puede hablar de grandes cadenas comunicacionales ni de un negocio mediático adentro de Internet, sino que está totalmente atomizado, y lo que fue surgiendo con mucha fuerza de esa atomización fueron las ideas liberales, ¿no? O sea, que han triunfado en las redes, creo yo, a diferencia de las ideas de izquierda, que son realmente muy, yo diría, impopulares, ¿no? En Internet, y muy castigadas. Entonces, creo que tiene que ver un poco con una reacción al 2008, y por otro lado con lo que son el fenómeno comunicacional de Internet en general, ¿no? Las redes sociales en particular. Entonces, bueno, en buena hora es un momento distinto, en buena hora las ideas llegan a la política, la verdad. Este, Así que yo estoy muy contento, un poco asombrado, ¿no? Porque a mis 17 años, los que éramos liberales teníamos básicamente como bandera, como leitmotiv, decir, bueno, hay que privatizar. Hasta ahí llegaba el liberalismo, ¿no? No había mucho más, no había mucho más elaboración teórica, ¿me entendés? Y ahora da gusto escuchar a jóvenes que están tan instruidos en la idea del liberalismo, ¿no? Eso me parece que a la larga va a ser un cambio cultural, va a ser un cambio cultural, va a ser que de alguna manera el populismo sea combatido desde un lugar muy diferente, ¿no? Desde un lugar estrictamente, podríamos decir, intelectual, ¿sí? Además de político, ¿no? En buena hora que se da, y en buena hora que ese fenómeno llega a nuestro país también, ¿no? Porque la verdad es que creo que es un fenómeno mundial, no solamente es en Argentina, sino que es un fenómeno mundial.